Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Bienvenidos a un nuevo episodio de Había una vez un algoritmo, y para esta ocasión estoy muy feliz porque es la segunda entrevista de este podcast, que en realidad nunca se había dedicado a hacer entrevistas, pero ya que la primera he visto la estadística y mucha gente la ha escuchado, así que me interesó la idea de seguir buscando a personas que amen la programación, que amen la informática, y para esta ocasión tengo el agrado de tener como invitado a Felipe Santa Cruz, programador senior de España, que una de las cosas que a mí, que bueno, él ese presentar lo contará, pero una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención es que él le encanta la programación funcional, y eso no es muy común. De hecho, ni siquiera es muy común en el mundo de la informática. Así que espero que todos disfruten esta entrevista, que los ayude. Así que, bueno, empezamos. Bienvenido, Felipe. Me gustaría que te presentaras un poco a todos los oyentes. Pues muchas gracias, Camilo. Pues nada, como ha dicho Camilo, soy Felipe Santa Cruz, soy programador senior, ahora mismo estoy trabajando en Vuenext, y de hecho conocí a Camilo directamente por su libro de computación y programación funcional, el cual estoy disfrutando muchísimo. Genial, genial. Felipe, me gustaría comenzar a todo, bueno, a todas las personas que trato de entrevistar. Me gusta preguntarle cómo es que se acercaron a la informática. Cada persona tiene una historia distinta, ¿no? O sea, cada persona llegó por distintos caminos, pero al final la ruta se empieza a cruzar a medida que pasa el tiempo, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue tu primer acercamiento a la informática? ¿Cómo llegaste a este mundo donde vivimos dentro de códigos y abstracciones un poco locas, ¿no? Sí, pues mi primer acercamiento a la informática fue siendo niño, que recuerdo que mi padre nos compró un 486. Y nada, para mí aquello al principio era un juguete. Y además en aquella época, en los 90, no era tan fácil prácticamente nada. Sí, incluso para instalar cualquier juego te tenías que meter en la línea de comandos y pelearte con el ordenador y bien. Además, en aquella época estaban a la orden del día los virus en los disquetes y te borraban el archivo Command Con. En fin, que era complicado. Y ya siendo más mayor, pues ya descubrí la utilidad de la parte de resolver problemas, de ahorrarte tiempo en tu trabajo o como estudiante en tus tareas, hasta que casi que me vi forzado a programar porque yo era director financiero en una empresa y prácticamente era, bueno, director financiero en 2 empresas, y prácticamente era el departamento de administración yo solo. Y me veía muy, muy solo y muy abandonado, sobre todo a la hora de tomar decisiones porque no tenía datos. Y la programación me facilitó mucho la recolección de esos datos. Y ahí fue cuando entré verdaderamente a exprimir la tecnología de manera más intensiva. Eso me causa mucha curiosidad. Me gustaría que me contara un poco cómo fue ese paso de director financiero, que es un área que en cierta medida, claro, como tú cuentas, se puede aprovechar de tener conocimientos técnicos en cuestiones que te permiten automatizar cosas, ¿no? Hacerlo más rápido, como la programación. Pero ¿cómo fue ese salto, ¿no? Ese salto de ser director financiero y decir, bueno, ok, aquí he trabajado un tiempo, pero me gustaría entrar en el mundo de la programación ya como desarrollador, que ya algo mucho más serio, más profesional, ¿no?
Pues la verdad es que empezó bastante poco a poco, porque lo primero fue directamente teníamos varias cuentas bancarias y para poder llevar la tesorería me hice un pequeño programita si conoceréis, Visual Basic for Application dentro de Excel. Y ahí rápidamente se me fue quedando corto, me pasé a Python y llegó un momento que me apasionó tantísimo que empecé a estudiar el grado superior. Tampoco sin muchas miras de nada, ¿eh? Fue casi por curiosidad, porque quería tener una base teórica más sólida de aquel mundo en fin, que me había gustado siempre, pero que nunca le había dado tanta utilidad, ¿no? Y en cuanto hice las prácticas, me ofrecieron quedarme en la empresa en la que las hice. Y antes de quedarme con ellos, me hicieron ya la oferta esta de Vuenex. Y la verdad es que me até la manta a la cabeza y di el salto. Y no, la verdad que no me arrepiento porque soy muchísimo más feliz en este trabajo de lo que lo era en la parte de los papeles y de la administración. Genial, genial. Eso a mí me parece muy curioso porque en general muchas de las personas que, no sé, saltan de una área a otra tiende a ser muy complicado, ¿no? Tiende a ser un camino muy difícil, les cuesta a veces avanzar en la carrera de promoción porque en general aprender a programar, yo creo que tú concuerdas conmigo que es complejo aprender a programar. Quizás aprender a programar es fácil, pero aprender a programar bien es algo muy, muy, muy difícil. Entonces, ¿cómo ha sido tu vida en este tiempo en la programación? Y me gustaría que me contaras un poco cómo es la industria de software en España, ¿no? Porque yo tengo una idea de la industria de software, en particular de Chile, porque yo soy de Chile. De España he estado aquí solamente 3 años, entonces me gustaría que me contaras un poco tu experiencia, los años que has trabajado o lo que has conocido de otras personas en este país, ¿no? Que nos contara un poco cómo ha sido esa experiencia en el software en España, ¿no? Vamos, yo creo que en mi crecimiento, que la verdad es que ha sido muy rápido, porque yo, de hecho, mi primer trabajo como desarrollador en una empresa que no fuera como la primera en la que empecé, que he comentado, donde fui administrador financiero, después también fui programador. Mi primer trabajo directamente me contrataron como senior, así que mi carrera ha sido un poco rara y creo que la ventaja que tuve en ese sentido fue que siempre me ha encantado leer. Bueno, y escribir también, de hecho, pues me siento un poco como tú, también me gusta mucho escribir. Y eso, la verdad es que creo que me ha propulsado muchísimo. Empecé además con las bases, libros muy básicos y también libros de principios de buenas prácticas, como, en fin, los principios SOLID, formándome en Agile, y creo que eso me ha dado una base muy buena, de forma que me ha sido muy sencillo ir como entendiendo los escalones que hay después, ¿no? Al final las tecnologías siguen este principio de abstracción, que se montan unas encima de otras, y me lo ha hecho muy sencillo. Una cosa de la industria española en ese sentido que quizás no me gusta tanto, no sé cómo serán en otras partes, yo ahora mismo solo tengo experiencia en la de España, es que, por ejemplo, en la parte de buenas prácticas no se estilan mucho. No digo que sean todas las empresas, pero yo creo que en la mayoría de los proyectos no le dan mucha importancia a aspectos como el testing. Bueno, tú has comentado en algún programa la parte de la parte de verificación ya ni hablamos. Pero de la parte de testing, de la parte, por ejemplo, de código limpio, de principios SOLID, cuando hablamos de programación orientada a objetos, creo que es bastante pobre. Y ya digo, no puedo hablar por otros países. Casi siempre se tiende a pensar que en otros países se hacen mejor que en el propio, pero tampoco lo puedo asegurar. Ahora que, bueno, hay muchos puntos que mencionaste que son muy interesantes. Me gustaría ir por el primero. Mencionas que te gusta mucho leer. Yo sé porque he conversado contigo previamente y sé que te has tomado muy en serio el libro que escribí, lo cual agradezco mucho. Además, te gusta, bueno, también te gusta escribir. Entonces, me gustaría que mencionaras un poco a los oyentes, sobre todo en esta época donde YouTube triunfa, donde todo es audiovisual, y pareciera ser que los libros técnicos, como yo una vez leí por ahí en un comentario de Facebook, que alguien decía que, bueno, ¿para qué leer libros de informática si hay videotutoriales? ¿Para qué? ¿Por qué los libros ya como que ya no tenía mucho sentido leer libros? Entonces me gustaría que me dijeras qué opinas sobre esa opinión, cuál es la diferencia entre leer un libro técnico y ir por un video tutorial de algún youtuber, ¿no? de programación. Bueno, para empezar, creo que normalmente
la persona que escribe un libro es algo mucho más reposado, que al final grabar un vídeo que sí que lo tienes que limitar mucho más a un tiempo determinado porque la persona que lo está viendo no se aburre y tal. Que aunque sí, tú un vídeo claro que puedes pararlo, pero verdaderamente es mucho más fácil pues parar de leer un segundito y retomar la lectura en cualquier otro momento que no necesites que estar constantemente parando un vídeo, volviéndolo a poner. Creo que no es cómo se crean ese contenido ni cómo se consume habitualmente. Y después el hecho de tu poder pararte a razonar el tiempo que necesites de forma totalmente natural, te hace que te vaya dando un pozo, que tú vayas pudiendo conciliar bien las ideas y al final le saquen mucho más partido. Y aparte, no sé, yo el hecho de poder leer en cualquier parte, el hecho de poder leer pues en la cama o mientras esperas cualquier cosa, por lo menos hace que avance mucho más rápido que lo que pueda avanzar con cualquier tutorial. Y después no sé si tiene algo que ver, pero a mí por lo menos se me quedan bastante mejor las ideas cuando estoy leyendo algo a mi ritmo, viendo lo negro sobre blanco, que cuando estoy viendo un vídeo dinámico. Sí, muchas veces a mí me sucede eso también, ¿no? O sea, los videos muchas veces omiten a ciertas cuestiones para cautivar, ¿no? A las personas que recién están empezando, pero encontrar videos de temas avanzados tiende a ser un poco más complicado, ¿no? Y al final el libro lo que te entrega es un orden secuencial en muchos casos, que uno va escalando como la pirámide poco a poco, ¿no? Entonces un video muchas veces no te puede entregar eso. Otra cuestión que me gustaría preguntarte, según lo que dijiste hace un rato, es sobre el buen código, ¿no? O sea, ¿qué es un buen código, Felipe? Si me gustaría que mencionaras eso. ¿Qué es para ti que un software esté bien hecho? Documentación, pruebas unitarias, una buena metodología, una buena cultura en la empresa. ¿Qué es para ti un buen proyecto de software? Para mí, bueno, tiene que tener algunas partes fundamentales. La primera es que funcione, que cumpla con los requerimientos del cliente, sea el cliente quien sea, y además que lo haga dentro de lo posible y adaptado pues, al volumen de datos que va a tratar de manera óptima. Por otro lado, para mí un buen código tiene que ser un código que sea legible y que esté debidamente modularizado y sea lo suficientemente flexible como para que sea fácil de modificar o de extender. Por un lado entramos en la parte del código limpio, que en fin, ahí hay distintas escuelas, ¿no? Yo creo que lo más conocido es lo de Uncle Bob, esto del clean code, que simplemente es hacer el código, eso, legible, fácilmente comprensible, de forma que no haya que estar abusando quizás de la documentación. Y por supuesto, también valoro la documentación técnica, ya no solamente dentro del código, ¿no? Sino pues lo que pasa es que es algo que rara vez se encuentra, pero la documentación técnica de un proyecto facilita muchísimo el onboarding de un nuevo compañero, que normalmente se hace bastante complejo porque no sueles saber dónde tienes que tocar y para saber dónde tienes que tocar por una determinada tarea no te queda casi que más remedio que preguntarle a un compañero porque no hay dónde mirar. Y después, en cuanto, por ejemplo, a documentación en el código, suelo huir de la documentación, pues de todo. Creo que si el código es si está lo suficiente bien escrito, si es lo suficiente autoexplicativo, no hace falta tanta documentación ni comentarios redundantes de estos que te encuentras muchas veces. Y después, si estás pues, programando orientado a objetos, para mí es importante eso, que cumplan los principios SOLID de forma que, bueno, los más básicos, que cada unidad de código haga una sola cosa, porque si no vas a tener que estar tocando el mismo código 1000 veces cada vez que cambie mínimamente los requerimientos. Y, en fin, los distintos principios como el open close, en fin, la dependencia, inyección de dependencia, en fin. Yo creo que eso es fundamental. Y por encima casi que de todos ellos, el código Drive, que eso sí que es algo que cuando te encuentras lo contrario es muy buen indicativo. Cuando el código no está seco, es muy buen indicativo de que a ese código se le ha puesto poco cariño. Genial. De hecho, has mencionado cuestiones que me dan el paso a la siguiente pregunta,
Y ha mencionado, por ejemplo, que un código sea legible, que sea fácil de comprender, que sea modularizado. O sea, para ti la documentación es el buen código, en resumen, ¿no? Entonces, esto me lleva a la pregunta que yo sé que a ti es un tema que te interesa bastante. ¿Y qué es la programación funcional? ¿Y por qué es importante comparado a otro estilo? Pensando bien que muchas de las personas que nos están escuchando probablemente no saben lo que es la programación funcional o la han escuchado a lo lejos. Entonces me gustaría que nos contaras un poco qué es la programación funcional y cómo se relaciona, ¿no?, con estos otros estilos o paradigmas, como se le conoce en la literatura. La programación funcional, huyendo de la típica definición de que es un paradigma tal cual, porque al fin y al cabo los paradigmas son simplemente como un conjunto de características más o menos comunes en los distintos lenguajes, pero que muchas de ellas, pues por ejemplo en Java tienes también algunas partes de programación funcional. En este caso, sobre todo yo en lo que más abundaría de la programación funcional es el uso de funciones puras. En teoría, aunque hay lenguajes más o menos funcionales que lo usan, tú en teoría en programación funcional no deberías tener variables, todos son funciones. Entre otras cosas porque la base teórica es el cálculo lambda. En el caso, por ejemplo, yo creo que es uno de los lenguajes funcionales por excelencia como es Haskell, tú no tienes variable. Incluso cuando lo parece, verdaderamente lo que tienes es una función que no recibe ningún parámetro y que devuelve un valor constante. Lo que yo veo fundamental de la programación funcional, primero es un estilo de programación muy declarativa, por lo que se hace, si está bien escrita, se hace bastante fácil de leer, se ve muy claramente lo que está ocurriendo ahí. Y por otro lado, si está bien hecha también, más que un cómo se realiza un algoritmo, ¿no? Cómo se llega a una solución, es casi más bien una definición de qué es ese algoritmo, qué es lo que hace tu función. Y para mí eso es muy claro. Es verdad que programar bien en programación funcional, yo diría, no sé qué te parece a ti, pero yo diría que es más complejo que la programación imperativa. Pero cuando lo logras, logras un código muy robusto. En Haskell, por ejemplo, normalmente si te compilas, lo más probable es que ese algoritmo esté bien y vaya a responder bien. En Agda, como comentaste tú ya en otro episodio, en Agda ya creo que es casi seguro que si te compilas, seguro que va a hacer el trabajo bien. Y por otro lado, creo que la programación funcional tiene de bueno que uno de los aspectos fundamentales es que no hay mutabilidad en, en las variables. Bueno, no hay variables, por eso mismo que no hay variables, inmutables. Las estructuras de datos son inmutables. De esta forma hace mucho más sencillo trabajar con programación, bueno, concurrente, porque sabes que no hay ningún hilo por ahí que te vaya a cambiar una variable y por lo tanto te vaya a cambiar el estado del sistema. Y eso sí lo hace ideal para cierto tipo de programación y de sistemas. Claro, claro, porque de hecho mencionas algo que generalmente siempre se menciona como una de las grandes ventajas de la programación funcional y es el tema de la concurrencia, el paralelismo, todo este tipo de... Cuando la computación se empieza a distribuir y empiezan a ver... eh, la idea es tratar de acceder muchas veces a posiciones de memoria en distintos hilos y eso puede generar problemas como data race, ese tipo de o bloqueo del lock, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que son excepciones que cuando dos procesos tratan de acceder al mismo recurso al mismo tiempo, ¿no? Entonces la programación funcional trata de dividir ese tipo de cuestiones ya que todo es inmutable. Últimamente, en los últimos años, la programación funcional ha tenido un gran crecimiento. Se ha visto, por ejemplo, en Java 8, en C++ también ha añadido Lambda, funciones anónimas. C# ya hace mucho tiempo añadió, el lenguaje de Microsoft añadió bastante cuestiones de la programación funcional. Entonces me gustaría preguntarte, ¿por qué ha crecido la popularidad de la programación funcional? Sobre todo en los lenguajes de programación masivos, ¿no? Como estos que se usan en todos lados. ¿Tendrá que ver acaso un poco con el tema del manejo de datos que ha crecido en los últimos años? ¿Qué opinas tú?
Yo creo que la programación funcional está tomando tanta importancia por varios motivos. El primero de ellos, como hemos comentado antes, al final da lugar a una programación muy declarativa, muy fácil de leer y, por ejemplo, es muy sencillo, cuando hablas de tratamiento de datos, es muy sencillo en la programación funcional ver por las distintas fases de transformación por lo que está pasando los datos. Se ve muy claramente. Si coges, por ejemplo, que hemos mencionado Java, en Java eso se ha trasladado, gran parte se ha trasladado con los closures, con los lambda y con la librería, la API Stream, que parece como una factoría que directamente te coge una lista y te la va pasando por distintas fases hasta que la devuelve como sea, te lo puede devolver como otra lista, como tú quieras. Y por otro lado, creo que esto casa muy bien con la programación distribuida, que creo que es el gran motor de la programación funcional a día de hoy. Ya no solamente a nivel de código, sino a día de hoy con los sistemas distribuidos es mucho más fácil hacer eso con programación funcional, con código que no tendría que ver nada uno con otro y que no tiene estado, que con programación orientada a objetos, por ejemplo. Y creo que ahí está el futuro de la programación funcional. Creo que eso es lo que puede hacer que para ciertos sistemas se elija este estilo de programación frente a otro, porque tampoco me gustaría, yo creo que tú lo has mencionado alguna vez y estoy muy de acuerdo contigo, tampoco me gusta este tipo de pensamiento como que programación funcional debe ganar a las demás porque es la mejor. Yo ahí estoy de acuerdo contigo, aunque hay al fin y al cabo son herramientas, son formas de solucionar, de afrontar un problema, y creo sí que es verdad que hay problemas que se afrontan mucho más fácilmente con programación imperativa y para otros problemas que quizás sea más natural usar programación funcional. Un caso que me parece claro de programación funcional, aunque quizás no se use tanto, es, por ejemplo, una API REST. El protocolo HTTP, al fin y al cabo, no tiene estados. Y creo que sería algo muy cómodo de trasladar directamente a programación funcional y te quitarías bastantes problemas. Sí, de hecho es bastante usado en todo lo que es el tema también de la SAPI, por el manejo claro, conciso, ¿no? de la computación. Mencionaste algo que yo sé, pero muchas personas quizás no conocen, es la computación distribuida. ¿Me podrías explicar quizás un poco a las personas que no saben lo que significa, que recién están comenzando la programación y no saben muy bien, qué es la computación distribuida? Bueno, computación distribuida, al fin y al cabo, tú puedes tener distintos subsistemas dentro de tu sistema en que uno en un determinado momento necesites que te haga una tarea, se levanta ese servicio, haga la tarea, devuelva los datos y al quien se lo devuelve se lo puede pasar pues, a otro servicio que se levante, compute lo que tenga que computar y lo devuelva. De esta forma, por eso se llama computación distribuida, es muy cómodo que cada computación se haga en el sitio idóneo y no tengas que estar tirando de un solo servidor que puede crear cuellos de botella, etcétera. Para eso, por ejemplo, aunque yo no lo he usado nunca, tenemos, por ejemplo, las lambdas de Amazon Web Services y, bueno, Azure también tiene su contrapartida. Y creo que ahí es donde está el futuro. Ahí, por ejemplo, se demuestra que fallan tecnologías como puede ser Java, porque al fin y al cabo Java saca su potencia, su rendimiento, lo saca del tiempo que está corriendo. Cuando Java se levanta, en principio es muy lento y poco a poco con el compilador Just in Time sí que va mejorando el rendimiento. Pero por eso no merecería la pena levantar un servicio con Java para que se vuelva, para que caiga en cuanto termine la computación. No tendría mucho sentido. Pero con otras tecnologías, pues sí que lo tiene. Sí, de hecho, todo este mundo de la computación distribuida ha empezado a tener gran revuelo por la nube, ¿no? La computación en la nube, AWS, todas las grandes compañías tienen servicio ahora en la nube, que al final es una forma de abstraerse del hardware físico, ¿no? Al final uno ejecuta un algoritmo o una computación y por debajo se está dividiendo la computación en distintos nodos que son ordenadores, superservidores, y después simplemente para el usuario que está programando es transparente eso, ¿no? Y claro, la idea esencial es que el tiempo de cómputo se tiende a reducir y además es mucho más seguro, ¿no? Que tener un servidor ya propio, comprarlo y tenerlo en tu oficina. Eso ha cambiado un poco
ha ido evolucionando el tema a que todas las empresas lleven sus datos a la nube. Una de las cosas que también mencionaste y que a mí me gustaría ahondar un poco más en eso es en el tema de la teoría, ¿no? De la teoría en la programación. Muchos informáticos, que yo soy informático, entonces ya más o menos he conocido a muchos programadores del tipo que he trabajado, muchas personas eh, se tienden a tener un cierto recelo a la teoría, tienen una cierta visión de que la programación solamente se tiene que reducir al uso de la herramienta, ¿no? No a la parte teórica, porque para ello es más importante que la cosa funcione, pero no ahondar mucho. Y por eso yo creo que muchos no intentan ingresar a la programación funcional porque dicen, bueno, no voy a encontrar trabajo en esto. Entonces, claro, él tiene una visión muy utilitarista de la programación, solamente de aprender algo que me va a tener me va a dar algún beneficio, claro, conciso. ¿Qué opinas sobre eso, de la teoría? ¿En qué le puede ayudar la teoría a un programador? Primero, creo que tanto si tienes una mentalidad más de ingeniería o más científica, según sea, creo que por un lado me parece muy triste el hecho de no tener curiosidad por cuáles son las bases de tu profesión y simplemente centrarte en la herramienta, cuando lo verdaderamente importante es lo que hay debajo, porque la herramienta es algo que va a ir cambiando constantemente. La teoría siempre pues es más longeva que una implementación concreta. Y después creo que hace mucho más sencilla la comprensión de cualquier herramienta el hecho de tener unas bases sólidas, porque vas viendo claramente cómo esa tecnología va solucionando los problemas, cómo implementa al final cualquier lenguaje de programación. Básicamente son una serie de características juntas, como pueden ser los medios de combinación y los medios de abstracción. En este caso, los medios de combinación pues suelen ser los operadores y los tipos primitivos. Tipos primitivos me refiero tanto a las funciones como a los datos. Y los medios de abstracción, que son en este caso, pues puede ser, por ejemplo, las funciones o las clases en Java, las interfaces. Tú teniendo ese tipo de base, te hace mucho más sencillo conocer cómo estás solucionando, por ejemplo, los medios de abstracción, cómo lo está solucionando Java, cómo puedes combinarlo, por qué es tan importante, por ejemplo, cuando hablamos de las expresiones lambda en Java, es importante preguntarse esto qué viene a solucionar, por qué lo utiliza Java, qué está solucionando, qué problema está solucionando. Yo creo que si no se estudian las bases al final, hay muchas herramientas que directamente no usarás completamente porque no sabes para qué sirve más allá de la utilidad que te está dando a ti en ese momento. Por lo tanto, no vas a crecer. Y así hay mucho programador que prácticamente se tira toda su vida sin evolucionar, programando como programaba cuando le enseñaron. ¿Qué opinas sobre la frase de hay que reinventar la rueda? Hay algunos que están de acuerdo, otros que no. Yo soy de los que sí está de acuerdo. Muchas veces para aprender algo hay que reinventar la rueda. Eso quiere decir que, por ejemplo, tener alguna vez en la vida la oportunidad de crear un compilador, un lenguaje pequeño, o no sé, cualquier otro sistema como una base de datos, algo muy simple, o sea, no, un sistema, un gestor de ficheros en el disco, o sea, no un motor avanzado de base de datos, pero sí tener como una especie de base de datos. La idea de crear, por ejemplo, un propio framework, una biblioteca. Hay otras personas que opinan contrario, que básicamente uno tiene que aprender a ocupar las herramientas y aprender a hacer aplicaciones, aprender a usar bien la herramienta y hacer resolver problemas y ya. No hay que reinventar la rueda porque ya está hecho, ya están los lenguajes. ¿Para qué voy a crear un lenguaje? Dicen, no tiene ningún sentido porque ya existen muchos muy buenos. ¿Qué opinas al respecto de eso? ¿Hay que reinventar la rueda en algún momento? Yo creo que a la hora de aprender hay que reinventar la rueda. Yo veo muy complicado aprender si no reinventas la rueda, si no sabes cómo funcionan verdaderamente las tecnologías que estás usando. Y de hecho creo que la otra opción prácticamente es aprenderte las cosas de memorieta, que al final igual por repetición te acuerdas, pero cuando te has acostumbrado a implementar, como tú dices, reinventar la rueda, si te falla la memoria, si tienes duda de cómo funciona algo, la misma lógica de haber aplicado eso te va a traer la solución. Es como cuando, no sé si los oyentes tienen experiencia de cuando estudiaban matemáticas o física en el colegio,
siempre estaba el estudiante que se aprendía la resolución de los problemas casi de memorieta y como se le olvidara a él, algo hay de él. Y después estaba el que le aplicaba la lógica e intentaba entender lo que estaba haciendo en cada momento. Y no pasaba nada si se le olvidaba algo, porque normalmente iba a saber reconstruir ese puzzle. Pues yo creo que pasa exactamente lo mismo. Y además es muy gratificante. Yo, por ejemplo, no sé si conocerán un libro que se llama, lo voy a pronunciar en inglés con mi inglés macarrónico, pero Structure and Interpretation of Computer Programs, del MIT. Es muy gratificante en este libro cómo vas haciendo ejercicios y el profesor va haciendo ejercicios que desde casi tipos primitivos vas tú implementando operaciones pues como puede ser un for, un map, en la suma, simplemente una suma a través del tipo primitivo sucesor y te da una visión, primero es muy divertido porque son operaciones que tú usas constantemente en el mundo de la programación y es muy divertido pues hacer implementaciones, quizás no son implementaciones tan óptimas como las que usan los lenguajes ya de alto nivel, pero sí que te da una idea cuando te tengas que enfrentar a un problema similar, pues has resuelto algo muy parecido. No, igual no tienes que resolver una suma, pero cuando tengas que resolver algo parecido, o por ejemplo cuando tú dices cuando implementar un compilador, pues en algún momento no es raro que quieras hacer un lenguaje de dominio específico. Y mira, ya tendrías mucho ganado y si no lo has hecho nunca, igual ni siquiera contemplas que esa puede ser una solución posible. De hecho, ahora que mencionabas ese libro, lo fui a buscar a mi biblioteca que tengo aquí al lado y lo estoy hojeando. Y este es uno de los grandes libros de la computación, yo creo, de todos los tiempos. Porque te enseña lo que es, en resumen, la abstracción. O sea, te enseña no tan solo la programación funcional, sino que es como un derivado de ello, sino que te enseña a pensar cómo resolver problemas usando un lenguaje. Y eso es genial. Lo voy a dejar en la descripción de este podcast para que lo conozcan. De hecho, es un libro tan importante que a mí me inspiró para escribir el libro de computación y programación funcional, porque este es uno de los libros referentes en todo lo que es la programación funcional como tal. Eh, Felipe, para ya ir como en la parte final de esta entrevista, me gustaría, has mencionado el valor de la teoría para un programador. Me gustaría, ahora que cuando uno menciona teoría, automáticamente se me viene una imagen a la cabeza y es la matemática. ¿Cuál es aparte obviamente del valor de la teoría que ya mencionaste, cuánta matemática tiene que saber un programador? Hay mucho debate, hay muchas personas que dicen que prácticamente tú no requieres matemática, otros dicen que sí. En la entrevista pasada de este podcast a Claudio Albornoz, que es matemático, él valoraba su conocimiento en matemática a la hora de entrar al mundo de la informática, le ayudó mucho. Entonces, ¿qué opinas sobre esta simbiosis, ¿no? Esta relación de la informática con la matemática? ¿Cuál es esa relación y cuán importante es para un programador saber matemática? Pues para mí es fundamental y de hecho sé mucha menos matemática de la que me gustaría. Pero si no sabes matemática, por ejemplo, difícilmente vas a poder ser bueno en algoritmia bien entendida. Cuando tengas que optimizar un algoritmo, por ejemplo, la matemática te va a ayudar muchísimo. O cuando tengas que hacer la especificación de algo quizás un poco más complejo, pues la teoría de conjuntos, por ejemplo, te puede ser de mucha ayuda a la hora de definir de manera inequívoca aquello que quieres conseguir y además incluso de verificarlo de manera formal antes de incluso ponerte a planteártelo. Además te da una facilidad, que es que te da la ventaja de que estás pensando en el problema a muy alto nivel, sin tener absolutamente en cuenta la tecnología que vas a utilizar ni el paradigma, absolutamente nada. Y eso se puede trasladar a cualquier otro sistema y a cualquier otro lenguaje. Entonces, para mí, en ese sentido, eh, es muy potente. Hace poco cayó en mis manos, lo tengo pendiente también de leerlo. No sé si lo conocerás, el libro de Mathematics for Computer Science de Eric Lehman y Tom Layton, que lo tengo pendiente porque además revisa pues muchas partes. De hecho, empieza con las proposiciones y tal, que quizás pues, con algo más básico, pero es algo a lo que le doy muchísima importancia y que de hecho ya te digo, sé mucho menos de lo que me gustaría. Es un campo en el que me gustaría andar. Así que sí, creo que es fundamental para un programador. Además, una cosa muy básica, que es que la programación
viene de la matemática, ¿no? Al fin y al cabo la computación nació como en forma de modelos matemáticos. Entonces, por un lado, es importante saber las bases de lo que al fin y al cabo es tu profesión. Y después, además, que la encuentro muy divertida, o sea, que ya de por sí creo que es una muy buena excusa. De hecho, yo creo que los grandes programadores que muy probablemente tú estés de acuerdo, pero los grandes programadores que yo he conocido, ya sea en persona o lo he conocido leyendo su historia, eran personas que se divertían resolviendo problemas. No era por un beneficio monetario en particular, sino que se divertían resolviendo problemas. Y cuando tú te diviertes resolviendo problemas, tiende por así decirlo, tu cerebro a, a profundizar mucho más en el tema, ¿no? Como que lo añades directamente a tu mente y puedes como comprender mucho más ya que te estás divirtiendo con eso. No es solamente una obligación en tener que hacerlo. Anteriormente también mencionaste que la programación funcional, más que un cómo, de cómo se hace un algoritmo, trata de responder el qué, ¿no? El qué vamos a hacer. Entonces, me gustaría preguntarte, para una persona que recién está comenzando a aprender de programación, ¿tú le recomiendas un lenguaje de programación funcional o primero tendría que aprender un lenguaje imperativo, por ejemplo? ¿Crees que la programación funcional podría ser el primer curso de programación, un lenguaje funcional, o debería seguirse otra estrategia? Yo creo que sí, de hecho me parece que durante muchos años el libro que hemos comentado, Structural Interpretation of Computing Programs, era de los primeros cursos que se daban en el MIT sobre en la ciencia de computación. Y yo no diría que Scheme es un lenguaje puramente funcional, pero es verdad que gran parte del libro, que no menciona en ningún momento esa programación funcional, es programación funcional. De hecho, ahí no hay variables en ningún momento, todo lo está haciendo con recursividad, no hay inmutabilidad, no hay cambio de estado, todo lo hace a través de iteraciones, bueno, ya sea de procedimientos recursivos, ya sea iterativo, ya sea lineal, en fin, pero al fin y al cabo es lo que utiliza. Y yo creo que simplemente si te acostumbras a la programación imperativa, pues sí que es verdad que después quizás el salto a la programación funcional sea más complicado porque te has acostumbrado a una determinada manera de resolver los problemas. Pero supongo que será también difícil al revés. O sea, si tú tienes un conocimiento porque entras por la programación funcional al mundo de la programación, seguramente después te cueste pensar de manera imperativa. Aunque siendo honesto, es verdad que quizás la programación imperativa es una manera más común de pensar. Quizás la programación funcional si se acerca más a una lógica un planteamiento más matemático, por el hecho de que estás definiendo lo que es y no cómo es. Y quizás nosotros en el día a día nos referimos más a cómo se hacen las cosas que a qué son. Algo que en matemáticas, por ejemplo, sí que tú usas una descripción mucho más recursiva a la hora de definir cualquier problema, como puede ser la suma, por ejemplo, que el ejemplo de suma es un ejemplo prototípico de definición recursiva. Así que, mira, al final me pones en duda. No lo sé porque yo entré por la programación imperativa. Así que tampoco estoy seguro, pero tengo la intuición de que si te acostumbras a pensar de esta determinada manera, quizás después lo que te cueste sea incluso pasar, por ejemplo, a la programación orientada a objetos, que también tiene su complejidad. Sí, de hecho, todo lo que es el mundo de la programación imperativa es todo mucho más explícito, ¿no? Todo las variables, todo muy claro, los ciclos iterativos, pero la programación funcional tiende a añadir algunas capas de abstracción, ¿no? De crear cuestiones que son más implícitas, que cuando tú ya lo entiendes, se hace todo mucho más fácil, pero hay personas que quizás por esta debilidad con la matemática, puede ser una hipótesis, no lo puedo corroborar, pero quizás por eso le cuesta a veces entender la programación funcional y también le cuesta entender, por ejemplo, los temas como la recursividad, que muchas veces cuando uno comienza es un poco difícil de comprender, sobre todo cuando estás acostumbrado a hacer ciclos iterativos, ¿no? ¿Qué es para ti, por ejemplo, o cuál es el valor de la recursividad? Esto viene a cuento porque hace poco estoy leyendo un libro de introducción a la recursividad, programación recursiva, que a mí me sorprendió, que de hecho va a ser un tema de algún podcast siguiente,
que, primero porque generalmente la recursividad es un tema que se trata muy brevemente en los libros de algoritmia, y ya sea un capítulo o alguna sección dentro de un capítulo, pero este libro me sorprendió porque primero era moderno, hace como de 3 años atrás, pero era casi de 500 páginas dedicadas a la recursividad. Eso ya me pareció bastante curioso y tiene bastante teoría de fondo y es muy, muy interesante el cómo construir algoritmos de manera recursiva, que en algunos casos puede ser más elegante de construir que de manera iterativa. Dicho sea de paso, cualquier solución iterativa también se puede expresar de manera recursiva o viceversa. Me gustaría entonces que me contaras por qué es importante aprender la recursividad y cuál es la conexión que tiene con la programación funcional. Bueno, en programación funcional es que verdaderamente en programación funcional pura no tienes otra manera de iterar que no sea con recursividad. De hecho, con la propia recursividad, como tú has dicho, se puede construir una iteración. Tú puedes puedes crear una función que itere de manera recursiva. Después, por otro lado, hay ciertos problemas que son mucho más fácilmente pues, solucionables con la recursividad. Hay problemas, por ejemplo, en tu libro pones un ejercicio sobre el triángulo, no lo voy a saber pronunciar bien, de Sierpinski, que a mí me resultaría mucho más difícil implementarlo utilizando un ciclo iterativo tipo for o while que con recursividad. Así que creo que solamente por eso ya merece la pena estudiarlo, porque hay problemas que te van a resultar mucho más sencillos resolverlo de esa manera. Y yo he tenido casos, alguna vez en el trabajo de algún algoritmo que directamente no sabía implementarlo de manera iterativa. Es verdad que, por ejemplo, cuando trabajas con lenguajes como Java, si no recuerdo mal, Java penaliza en cierto modo la recursividad. Es más rápida utilizar un ciclo for, pero sí que primero puedes plantearlo con recursividad y ya luego, si quieres, pues lo puedes ir trasladando a la iteración pues con los constructores propios del lenguaje. Y después una cosa que me gustaría mencionarte antes cuando hemos hablado de las matemáticas, se me ha olvidado decirte, quizás aquel que tenga una visión un poco más tecnologicista, ¿no? Tecnócrata de la programación, es importante mencionar también que a medida que tú vas subiendo de nivel como programador y vas intentando acceder a mejores ofertas, al principio lo que te piden sobre todo es que sepas tecnologías, ¿no? Pues, ¿sabes Java? ¿Sabes Spring? ¿Sabes Hibernate? Pero conforme vas subiendo, ya nadie te pregunta qué framework sabes. Las pruebas son mucho más de algoritmia. Ya lo que quieren es que seas capaz de solucionar problemas complejos. Y para solucionar con problemas complejos, difícilmente lo vas a conseguir si no es aplicando o teniendo una buena base matemática. Así incluso aquel que solo lo quiera ver de manera utilitarista, si eres utilitarista también te conviene saber matemáticas, porque cuando quieras acceder a ciertos puestos quizás ya más avanzados bueno, incluso mejor pagados, ya no te van a pedir tanto que sepas implementar, o sea, que sepas utilizar ciertos frameworks, sino que sepas pensar. Mira, tocas un tema muy interesante y que me lleva a una pregunta sobre algo que había estado leyendo, una respuesta en Quora, ¿no? Que era, hace unos días alguien mencionaba que la carrera del programador se acababa como a los 40 años. O sea, el programador, como entendamos, como alguien técnico, ¿no? Que su día a día, gran parte de sus tareas son código, no liderar equipos. Y que para él era muy triste la programación ese, el punto triste de la programación era ese, ¿no? Que para llegar a cargos más superiores tenías que dejar la programación, ir a cargo más de liderazgo. Y él terminaba diciendo que al final los que llegan más lejos son los que saben más tratar con personas que con ordenadores. Entonces me gustaría que me dieras tu opinión sobre eso. La programación tiene un tope de edad, o sea, llega un punto que si quieres seguir creciendo tienes que alejarte de la programación, o hay otro camino donde algunas personas podrían seguir quizás avanzando en esto mismo que tú mencionas, ¿no? De temas más complejos técnicos.
Yo creo que no tiene edad. Es verdad que tradicionalmente parece que como programador llegas hasta donde llegas y después te tienes que dedicar a temas pues más pues de gestión de equipos y tal, pero yo creo que no. Yo creo que si haces como hemos hablado antes, si te metes por temas más profundos, más complejos, puedes seguir creciendo. Es verdad que si te dedicas solamente pues a, ¿qué te digo?, a implementar soluciones de negocio utilizando Java, Hibernate y Spring y no sales más que de hacer un CRUD, pues que igual no acaba en la programación, pero es que probablemente te aburras, pero es que te está matando tu propia falta de curiosidad y de deseo de crecer. Sin embargo, si te metes por temas más complejos, es que jamás vas a dejar de aprender y eso que aprendes lo vas a poder aplicar. Pero es cierto que quizás pues cada vez tengas que ir, en vez de como escarbando hacia arriba, que sería pues la parte más tecnológica, yo creo que si quieres seguir como programador debes ir escarbando hacia abajo, al revés, pegándote a las bases, sabiendo cómo funcionan las cosas, sabiendo cómo funciona el algoritmo de hash, sabiendo, en fin, pegándote a las bases y yo creo que de ahí sí que puedes seguir todo lo que quieras porque hay terreno, ahí está todo el terreno que quieras por debajo. Sí, ¿no? O sea, el tema, de, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿no? Que hoy en día es bastante popular y está creciendo día a día, ¿no? Y ahí hay un terreno todavía llano, ¿no? O sea, para avanzar en temas técnicos muy complejos y que las empresas lo están demandando. Y que ahí sí uno tiene que eh, profundizar en cosas muy interesantes donde se requiere optimizar mucho los algoritmos. Para terminar, Felipe, que ha sido una conversación muy interesante, me gustaría que le dieras algunos consejos, ¿no? A alguien que, por ejemplo, 20 años, o quizá no tiene 20 años, pero tiene 30 y quiere dar, cambiar de rumbo a su vida y decir, voy a hacer lo que siempre quise y nunca había podido hacer antes, nunca había atrevido a tomar ese paso, como tú lo hiciste en algún momento. ¿Cuáles serían los consejos que le voy a dar para alguien que quiere ser programador? Pero no tan solo ser un programador, no ser un programador del medio, de nivel medio, sino que quiera sacar lo mejor de sí, ¿no? Que quiera llegar lejos. ¿Qué consejos tú le podrías dar a alguien que ya sea joven o no, de más edad, que quiera adentrarse en este mundo de la programación? Yo lo que recomendaría es que al principio no se complique, que al principio sí que tenga un enfoque más utilitarista, que aprenda la tecnología que quiere usar y que con esa tecnología de manera inherente va a aprender lo que es la programación y va a aprender de forma superficial los principios, pero que llegado a un punto sí que se embarre, sí que se meta en la parte más matemática, que se meta, que aprenda algoritmia y que se aprenda bien las bases, que al final es lo que le va a hacer crecer como programador. Al final es el que va a hacer que sea él el que cree frameworks y no simplemente una persona que los utiliza, porque el que los utiliza, ese sí que tiene una vida mucho más corta. Pues excelente, yo creo que ha sido una respuesta genial para dar término a esta excelente entrevista donde hemos tratado muchísimas cuestiones que son muy relevantes y que resumen en gran parte lo que ha sido este podcast o la idea de este podcast en ya casi 2 años que se va a cumplir en unos pocos días más. Me gustaría que, si tienes alguna palabra de término, Felipe, si quieres despedir de los oyentes. Pues nada, he estado súper a gusto y muchísimas gracias por invitarme. Y nada, que sepas que aguardo con mucha ilusión cada uno de los programas y cada uno de los libros también. Muchas gracias, Felipe. Bueno, este sería la segunda entrevista de Había una vez un algoritmo. Espero le haya gustado y nos veremos en una siguiente oportunidad. Nos vemos.